¿Cómo te atreves a decirle que no a mi madre, inútil? Mi nuera rugió esas palabras delante de toda la familia, justo antes de arrojarme la copa de vino tinto directamente a la cara. El líquido helado recorrió mi blusa blanca más bonita, pero no tuve tiempo de reaccionar antes de que su padre agarrara un adorno de metal, saliera corriendo y hiciera añicos el parabrisas de mi único coche. Entre el estruendo de los cristales rotos, me volví para mirar a mi hijo, el niño por el que había sacrificado mi vida entera para criar. Él simplemente me miró con una frialdad glacial y soltó una frase. Mamá, te lo merecías. Fue el momento en que todo dentro de mí murió. Sin lágrimas, sin súplicas, me levanté lentamente. Saqué mi teléfono y marqué un solo número. Hola, mi nombre es doña Mercedes Álvarez. Tengo 62 años. Soy una viuda que vive en las afueras de Guadalajara y hasta este preciso momento había vivido toda mi vida para los demás. Me había tragado todas las palabras amargas, había perdonado lo imperdonable y siempre creí que el sacrificio silencioso de una madre era la virtud más noble. Pero la gota que colmó el vaso no fue la copa de vino tinto que manchó mi ropa, ni el sonido de los cristales de mi coche al romperse. La gota que colmó el vaso fue la mirada gélida de mi hijo, por quien había dedicado mi vida entera a construir. Hoy se suponía que era un día feliz. Era el bautizo de mi nieta pequeña. Pero yo no estaba sentada en la mesa principal. Estaba sirviendo las bebidas, mientras la familia de mi nuera ocupaba los mejores asientos. Todo comenzó cuando mi consuegra, la madre de Lucía, se me acercó con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando quería algo. El jardín quedó en silencio. Sentí todas las miradas clavadas en mí. Querían mi coche, el coche que había comprado con los ahorros de 20 años, no por lujo, sino para poder llevar a mis nietos al colegio y tener transporte si alguna vez me enfermaba. Respiré hondo, apretando la tela de mi falda, y la miré directamente a los ojos. No, respondí suavemente. La sonrisa de mi consuegra se desvaneció. ¿Qué has dicho?, preguntó, como si no pudiera creer que la sirvienta de la casa tuviera voz. Me miró de arriba abajo y, con una copa de vino tinto en la mano, señaló hacia la entrada donde estaba aparcada mi única posesión valiosa. Mi camioneta SUV plateada. Mercedes, querida, dijo, arrastrando las palabras. Estaba pensando que esa camioneta es demasiado grande para una mujer de tu edad y con tu vista cansada. Mi coche es más pequeño, más seguro para ti. Deberíamos intercambiar. Tú me das las llaves de la SUV y yo te doy las mías. Es por el bien de los nietos, ya sabes. He dicho que no, repetí, esta vez con más firmeza. Ese coche es mío. No lo voy a cambiar ni a regalar. Ahí fue cuando el mundo se detuvo. Mi nuera, Lucía, se levantó de su silla como un resorte. Su rostro, normalmente maquillado a la perfección, se contrajo en una máscara de furia. Se acercó a mí, sus tacones repiqueteando en la piedra, y se detuvo a 1 centímetro de mi cara. «¿Cómo te atreves?», gritó. «¿Cómo te atreves a decirle que no a mi madre, inútil? Vives en mi casa, comes de mi comida y encima te atreves a ser egoísta». Antes de que pudiera responder, vi su brazo levantarse. El líquido helado me golpeó en la cara. El vino tinto me entró en los ojos, en la nariz y me chorreó por el cuello, manchando mi blusa blanca de un color púrpura que parecía sangre. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Me quedé allí, paralizada, mientras el vino goteaba de mi barbilla al suelo. La humillación me quemaba la piel más que el sol del mediodía. Pero para ellos no fue suficiente. Don Rafael, el padre de Lucía, un hombre que siempre presumía de un dinero que no tenía, se puso rojo de ira. «Eres una desagradecida», bramó. «Si no entregas las llaves por las buenas, entonces ese coche no le servirá a nadie». Lo vi caminar hacia la entrada. Agarró uno de los pesados adornos de metal del jardín y con una brutalidad que me heló la sangre, lo estrelló contra el parabrisas de mi coche. El cristal explotó. Una lluvia de fragmentos de seguridad se desmoronó sobre el salpicadero. Golpeó una vez, 2 veces. Abolló la puerta del conductor. Destruyó lo único que era verdaderamente mío. «Eso es lo que te mereces», gritó, jadeando. Mi mirada buscó a una sola persona entre la multitud. Busqué a Esteban, mi hijo, el niño que había llevado en mi vientre, al que le había pagado la universidad con noches en vela cosiendo. Esteban estaba allí, de pie,
junto a la mesa de postres. Miró mi coche destrozado, luego me miró a mí, con el vino y las lágrimas secas en mi cara. Esperé que gritara. Esperé que defendiera a su madre. Esperé que actuara como un hombre. Pero Esteban solo negó con la cabeza y dijo las palabras que terminaron de romper mi corazón. Mamá, te lo merecías, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo la oyera. ¿Por qué tienes que ser tan terca? Solo tenías que darles las llaves. Me avergüenzas. Algo murió dentro de mí en ese momento. No fue el miedo, no fue la tristeza. Fue el amor ciego de una madre. Se secó en un instante, dejando un vacío frío y duro como el acero. Me llevé una mano a la cara, limpiándome el vino de los ojos. No lloré, ya no me quedaban lágrimas para esta gente. Miré a Lucía, que sonreía triunfante a su madre. Miré a don Rafael, que se sacudía las manos como si acabara de lograr una hazaña. Y miré a mi hijo, que bajaba la cabeza, avergonzado de mí. Lentamente, metí la mano en el bolsillo de mi delantal empapado y sentí la superficie fría de mi teléfono. El jardín seguía en silencio, esperando ver qué haría la vieja Mercedes. ¿Lloraría? ¿Entregaría las llaves? Saqué el teléfono y marqué un número que tenía en marcación rápida. Un número que no había usado en 15 años. Me lo llevé a la oreja. Después de 3 tonos, una voz masculina y profesional respondió. ¿Sí? ¿Quién habla? Hablé con una voz que ni yo misma reconocí. No era la voz de una madre sumisa. Era la voz de una patrona. Hola Álvaro, dije. Soy yo, Mercedes. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego un cambio instantáneo en el tono del hombre. Señora Mercedes, qué honor escucharla. ¿En qué puedo servirle? Miré a mi familia política, miré mi coche destrozado, miré mi blusa manchada. Activa la cláusula de revocación, dije. Y trae al equipo de seguridad. Señora, preguntó Álvaro, confundido. ¿Está segura? Eso significa. Sé perfectamente lo que significa. Lo interrumpí. Los quiero aquí ahora mismo. Trae los papeles originales. Y trae a la policía si es necesario. La paciencia se ha terminado. Colgué. Lucía soltó una carcajada. ¿A quién llamas, vieja loca? ¿A la policía? ¿Crees que te van a escuchar a ti antes que a nosotros? No respondí. Me quité el delantal manchado de vino, lo doblé cuidadosamente y lo puse sobre la mesa, justo al lado del pastel de bautizo. Luego, me senté en una silla de plástico, crucé las piernas y esperé. Ellos creían que habían ganado, creían que habían doblegado a la vieja costurera. No tenían ni idea de que acababan de despertar a la verdadera Mercedes Álvarez, y la Mercedes que acababa de despertar no tiene piedad. 30 minutos. Solo tenía que esperar 30 minutos para ver esas sonrisas desaparecer de sus rostros. Colgué el teléfono, dejándolo sobre la mesa. Ya no me temblaban las manos. Sentía una calma extraña, la quietud peligrosa que precede a las peores tormentas. A mi alrededor, la fiesta había perdido su brillo. Los murmullos eran como un zumbido molesto, pero no les presté atención. Mis ojos, cansados y escocidos por el vino, solo buscaban a Esteban. Estaba allí, a solo unos metros. No corrió a ofrecerme una servilleta. No se enfrentó a su esposa. No le gritó a su suegro por destrozar mi propiedad. Simplemente se quedó allí, frotándose la nuca con ese gesto de fastidio que ponía cada vez que algo interrumpía su comodidad. Lo vi caminar hacia mí, pero no como un hijo preocupado, sino como un capataz molesto. Mamá, por favor, dijo, su voz cargada de reproche. Mira el lío que has montado. Lo miré fijamente. El vino tinto todavía goteaba de mi pelo, pero a él no parecía importarle mi estado. Le importaba el escándalo. ¿Que yo he montado? Pregunté, con la voz ronca. Esteban, acaban de agredirme. Han destruido mi coche. Él suspiró, exasperado. Ay, mamá, no exageres, solo es un poco de vino, y el cristal se puede arreglar. Pero tú, siempre tienes que ser la protagonista, ¿verdad? Sentí un frío glacial. Recordé una noche, 30 años atrás. Esteban tenía 4 años y ardía en fiebre. Corrí bajo la lluvia a la casa de empeños y vendí mis pendientes de boda, lo único de valor que me quedaba de su padre, solo para bajarle la temperatura. Ese niño, por quien había vendido mis recuerdos y mi dignidad, estaba ahora frente a mí. Pero ya no era mi hijo. Era un hombre extraño, un hombre débil que había cambiado su voluntad por una vida cómoda.
Lucía solo quería que su madre estuviera segura. Continuó. ¿Qué te costaba? Eres una egoísta. Me quedé inmóvil. La palabra egoísta resonó en mi cabeza. Yo, que había cosido hasta que mis dedos sangraron para pagar su carrera de administración. Yo, que había vendido mi antigua casa para darles el anticipo de este terreno. No es egoísmo, Esteban, dije. Es dignidad. Es lo único que me queda. Él se rió. Una risa seca y cruel. Dignidad, repitió con burla. Por favor, mamá. No tienes nada. Vives aquí de prestado. Nosotros te mantenemos. Deberías estar agradecida de que Lucía te deje estar en el cuarto de servicio en lugar de meterte en un asilo. Y ahora, por tu culpa, mi suegro está furioso. Se inclinó hacia mí, bajando la voz, y pronunció la frase que mató toda esperanza. Te lo merecías. Te merecías ese vino en la cara. A ver si así aprendes a ser humilde y obediente. El tiempo pareció detenerse. El cordón umbilical invisible que me ataba a él se partió en dos. Ya no veía a mi hijo. Veía a un cómplice. Un cobarde que disfrazaba su miedo de prudencia. Lentamente, cogí una servilleta y me limpié el rastro de vino de la mejilla. El gesto fue lento, casi elegante. Enderecé la espalda, recuperando cada gramo de autoridad perdida. Está bien, Esteban, dije, con la voz plana y dura. Tienes toda la razón. Me lo merecía por haber permitido que me faltaran al respeto durante tanto tiempo. Él parpadeó, confundido por mi cambio. Esperaba lágrimas, súplicas. No esperaba esta frialdad. Pues qué bueno que lo entiendes, murmuró. Ahora ve a cambiarte y discúlpate con mi suegra y con Lucía. Lo miré una última vez, sin amor, sin odio, solo con lástima. No, Esteban, respondí. No voy a disculparme. Y no voy a salvar nada. ¿De qué hablas?, preguntó, frunciendo el ceño. Ya lo verás, dije, y dirigí mi mirada hacia la entrada del jardín, por donde sabía que venía la ayuda. Esteban se quedó allí unos segundos más, y luego se dio la vuelta, para volver con su esposa. Lo vi alejarse. Vi cómo le ponía la mano en la cintura a Lucía, consolándola a ella, a la agresora. No sabía que sería la última vez que me daría la espalda con tanta arrogancia. Me quedé sentada, contando los minutos. Faltaban 20 para que llegara Álvaro. 20 minutos para dejar de ser la madre sumisa y volver a ser doña Mercedes Álvarez, la accionista mayoritaria a la que nadie, absolutamente nadie, le dice que no. Mientras espero sentada en esta silla de plástico, con el olor a vino rancio secándose en mi ropa, mi mente viaja 2 años atrás. Recuerdo el día exacto en que vendí mi pequeña casa en Tlaquepaque. Era una casita modesta, llena de macetas con geranios y recuerdos de mi difunto esposo. Pero Esteban insistió. Me dijo con esa voz dulce que solía tener que no quería que yo estuviera sola. Mamá, vente con nosotros. La casa nueva es grande. Tendrás tu propia habitación. Podrás ver crecer a tus nietos todos los días. Yo le creí. Como cualquier madre que ama demasiado, le creí. Vendí mi casa. Les entregué el dinero. Todo, hasta el último centavo para que pudieran dar el enganche de esta residencia pretenciosa en la que ahora me tratan como a una extraña. Pensé que estaba invirtiendo en mi familia. En realidad, estaba pagando mi propia entrada a una prisión. Poco a poco, las promesas se desvanecieron. La habitación propia resultó ser el cuarto de servicio, ese pequeño espacio detrás de la cocina que apenas tiene ventilación. Y mi papel de abuela consentidora se transformó, sin que yo me diera cuenta, en el de la criada de la casa. Al principio fueron favores pequeños. Mamá, ¿puedes planchar mis camisas? Mamá, Lucía está cansada. ¿Puedes hacer la cena? Mamá, los niños hicieron un desastre. Límpialo, por favor. Yo lo hacía con gusto. Lo hacía por amor, pero el amor, cuando no es recíproco, se convierte en servidumbre. Dejé de ser doña Mercedes. Me convertí en la sombra que deambula por los pasillos con una escoba en la mano. Recuerdo una tarde, hace unos meses. Lucía tenía una reunión con sus amigas del club. Estaban en la sala, riendo y tomando café. Yo salí de la cocina con una charola de galletas que acababa de hornear. Una de las mujeres me miró y le preguntó a Lucía quién era yo. Esperé que mi nuera dijera, ella es mi suegra, la madre de mi esposo, pero no lo hizo. Lucía,
Soltó una risita nerviosa y dijo en voz baja: «Ay, no te preocupes por ella. Es solo la señora que nos ayuda en la casa. Ya sabes, una pariente lejana del pueblo que necesitaba techo. Es un poco lenta, pero cocina bien». Me quedé helada. La charola casi se me cae de las manos. Me di la vuelta y regresé a la cocina con las lágrimas picándome los ojos. Ni siquiera soy digna de ser presentada como familia. Soy la pariente pobre, la arrimada, la vergüenza que hay que esconder. Y luego están las comidas. Mientras ellos se sientan en el comedor principal, bajo el candelabro de cristal, hablando de viajes y compras, yo me quedo en la cocina, como de pie, junto a la estufa, calentando tortillas duras y frijoles de la olla, porque Lucía dice que no hay suficientes sillas o que mi presencia pone tensos a los invitados. He comido sobras frías mientras escucho las risas de mi hijo al otro lado de la pared. Risas que nunca son para mí. Hace apenas unas semanas, Esteban entró a mi cuartito con un folder lleno de papeles. Se veía ansioso. Se sentó en el borde de mi cama y me tomó las manos. Mamá me dijo: «Ya estás grande. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Lucía y yo estamos preocupados por tu futuro y por el nuestro. Hemos pensado que lo mejor es contratarte un seguro de vida completo». Lucía entró detrás de él, con un bolígrafo en la mano. «Firma aquí». «Mercedes», dijo ella, con esa impaciencia habitual. «Es para tu seguridad. Así, si te enfermas o, bueno, si pasa algo, todos estaremos protegidos. Es un trámite nada más». Yo firmé. Firmé porque confiaba en que, en el fondo, se preocupaban por mí. Ahora, sentada aquí afuera, con el corazón roto, me pregunto si ese seguro era para protegerme a mí o para asegurar su fortuna cuando yo dejara de serles útil. Me pregunto si valgo más muerta que viva para ellos. Por eso mi camioneta es tan importante. No es por el metal ni por el motor. Esa SUV plateada es el único lugar donde sigo siendo yo. Cuando me subo, cierro las puertas y enciendo el aire acondicionado, el silencio es mío. No soy la criada, no soy la vieja inútil. Soy Mercedes. Es mi cápsula de escape. Es la prueba de que alguna vez tuve una vida, de que fui capaz de comprar algo con mi esfuerzo. Ellos querían quitarme eso también. Querían dejarme sin ruedas, sin escape, atrapada para siempre en esta casa donde soy invisible. Querían que dependiera de ellos hasta para ir a la farmacia. Pero se equivocaron. Creyeron que mi silencio era debilidad. Creyeron que la mujer que come sobras en la cocina no tiene dientes para morder. Miro hacia la puerta de la casa. Veo a Lucía riendo otra vez, creyendo que ha ganado la batalla por las llaves. Pobre ilusa. No sabe que la mujer a la que llama sirvienta está a punto de demostrarle quién es la verdadera dueña del tablero. Amigos míos, ¿hay alguien ahí escuchando mi historia? ¿Hay alguien entre ustedes que también haya vendido su casa, sus bienes y su vida por amor a sus hijos, solo para recibir a cambio el desprecio y la frialdad en el hogar que ustedes mismos ayudaron a construir? Si es así, por favor, dejen un comentario o un corazón abajo. Díganme que no estoy sola en este dolor. No se queden callados y aguantando como lo hice yo durante tanto tiempo. Su apoyo es lo que me da fuerzas para contar lo que viene. Esta mañana, horas antes de que el vino tinto escurriera por mi cara, el aire en la casa ya estaba cargado de una tensión eléctrica. Se suponía que sería una celebración santa, el bautizo de mi nieta, pero para mi nuera Lucía y su familia, los sacramentos son solo excusas para exhibir lo que tienen, y sobre todo, lo que aparentan tener. Me había levantado a las 5 de la mañana para preparar los tamales y el atole que tanto le gustan a Esteban, aunque él ya ni siquiera me da las gracias. A las 9, me fui a mi pequeño cuarto para arreglarme. Había sacado de mi armario un vestido azul marino, sencillo pero elegante, que conservaba de mis tiempos mejores. Me lo puse y me miré al espejo. Por un momento, vi a la Mercedes de antes, la mujer respetada, la dueña de su propio destino. Me alisé el cabello y sonreí levemente. Pero la ilusión duró poco. La puerta de mi cuarto se abrió sin que nadie tocara. Era Lucía. Ella ya estaba lista, enfundada en un vestido de marca que le quedaba demasiado ajustado y cargada de joyas que brillaban demasiado bajo la luz del sol. Me barrió con la mirada, de arriba a abajo, y su boca se torció en una mueca de disgusto. «¿Qué traes puesto, Mercedes?», preguntó con voz chillona. «Es mi vestido azul», respondí, alisando la tela con nerviosismo.
Para el bautizo. No, no, no. Quítatelo inmediatamente. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Porque mi mamá estrena hoy un conjunto azul rey. Y no quiero que parezca que van uniformadas. Además, ese vestido se ve demasiado formal. Recuerda que vas a estar ayudando en la cocina y sirviendo las mesas. No querrás manchar algo tan bonito, ¿verdad? Ponte el gris. Ese que parece uniforme. Así no vas a opacar a mi madre. Hoy es su día de lucirse con los invitados. Me tragué el orgullo, como tantas otras veces. Me quité el vestido azul, mi pequeña armadura de dignidad, y me puse el vestido gris, viejo y deslavado, que me hacía ver exactamente como lo que ella quería. Una empleada doméstica. Lucía sonrió satisfecha y salió de la habitación, dejándome sola con mi reflejo gris y apagado. A mediodía llegaron ellos. Los consuegros. Don Rafael y doña Consuelo. Entraron a la casa como si fueran los dueños del mundo, aunque todos en el pueblo sabemos que deben hasta la camisa que traen puesta. Don Rafael saludaba a los invitados con palmadas fuertes en la espalda, riendo demasiado alto, con ese aire de superioridad de quien cree que el ruido equivale a la clase. Doña Consuelo caminaba a su lado, tintineando con cada paso debido a la cantidad absurda de pulseras doradas que llevaba en las muñecas. Se sentaron en la mesa principal, la que tenía la mejor vista al jardín y la mejor sombra. Yo me acerqué con la charola de las bebidas, intentando ser invisible, intentando cumplir mi papel de sombra obediente. «Ay, Mercedes», dijo Consuelo al verme, «ni siquiera un buenos días, solo una orden disfrazada. Tráeme más hielo, que este sol está insoportable. Y dile a la chica que limpie esa mesa de allá, que tiene polvo». Asentí y me retiré. Pero mis oídos seguían atentos. No podía evitar escuchar la conversación que empezaba a gestarse. Una conversación que, sin yo saberlo, estaba tejiendo la trampa en la que querían hacerme caer. Don Rafael miraba hacia la entrada, donde los rayos del sol hacían brillar mi camioneta SUV plateada. Era una belleza de máquina, robusta, segura, impecable. Contrastaba dolorosamente con el sedán viejo y abollado que mis consuegros habían estacionado justo al lado. «¡Qué desperdicio!», dijo Rafael, negando con la cabeza mientras le daba un trago a su whisky. «Tener semejante maquinón ahí parado, llenándose de tierra. Mercedes ni la usa. A su edad ya ni debería manejar. Es un peligro al volante». Consuelo soltó un suspiro teatral, llevándose la mano a la espalda baja, con una mueca de dolor ensayada. «Tienes razón, viejo. Fíjate que en el viaje para acá, nuestro coche me venía matando. Los asientos son tan bajos, tan incómodos. Siento que se me va a partir la cadera. En cambio, esa camioneta de Mercedes se ve tan alta, tan suave. Sería perfecta para mi espalda». Lucía, que estaba sentada junto a ellos, captó la indirecta al vuelo. Mis oídos zumbaban mientras servía otra ronda de refrescos en la mesa de al lado. «Mamá, tienes toda la razón», dijo Lucía, alzando la voz para asegurarse de que Esteban y yo escucháramos. «No es justo que tú, con tus problemas de salud, andes en ese coche incómodo. Y Mercedes. Bueno, Mercedes ya casi no sale. Solo va al mercado y a la iglesia. Para eso le sobra con el coche de ustedes». «Exacto», intervino Rafael, golpeando la mesa con el dedo índice. «Sería un intercambio lógico, un favor entre familia. Nosotros le damos el sedán, que es más pequeño y fácil de manejar para una señora mayor, y ella nos pasa la camioneta para que tu madre pueda viajar segura. Es por seguridad. Es lo responsable». Sentí que la sangre me hervía. No hablaban de comprarla, no hablaban de pedírmela prestada. Hablaban de repartirse mis bienes como si yo ya estuviera muerta, o peor aún, como si yo fuera una niña incapaz de tomar decisiones sobre mi propiedad. Esteban, que estaba escuchando todo, no dijo nada, solo asintió levemente, dándole la razón a sus suegros, validando el robo con su silencio cobarde. Fue ahí, entre risas falsas y el tintineo de las copas, donde se fraguó el plan. Doña Consuelo me miró de reojo, con esa codicia brillante en los ojos, midiendo el tamaño de mi camioneta como un lobo mide a su presa. Ella no veía un vehículo, veía un trofeo. Veía la oportunidad de llegar al club de sus amigas presumiendo un coche nuevo a costa de la pobre suegra vieja. Yo seguí sirviendo, apretando la charola hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Me habían quitado mi habitación. Me habían quitado mi lugar en la mesa.
Me habían quitado hasta el derecho de vestirme como yo quería. Pero la camioneta era la línea que no iban a cruzar. No sabían que detrás de mi vestido gris y mi silencio de sirvienta, estaba contando cada palabra, cada gesto de desprecio. Creían que el escenario estaba listo para su victoria. No sabían que, en realidad, estaban construyendo su propio cadalso. La música había bajado de volumen, o tal vez fui yo quien dejó de escucharla para concentrarme en la emboscada que se desplegaba frente a mí. Doña Consuelo se limpió la comisura de los labios con una servilleta de tela y puso su mano llena de anillos sobre la mía. Su piel estaba fría, húmeda por el vaso de whisky que no soltaba. «Mercedes, mujer, hablemos con sensatez», dijo ella, usando ese tono condescendiente que se usa con los niños o con los ancianos que ya no razonan bien. «Estaba viendo tu camioneta otra vez. Es una lástima que una máquina tan potente se desperdicie en manos de alguien que, bueno, que ya tiene los reflejos lentos». Retiré mi mano de la suya suavemente, pero sin disimulo. «Mis reflejos están perfectos», Consuelo respondí, manteniendo la vista fija en la suya. «Y mi camioneta no se desperdicia. Me lleva a donde necesito ir». Lucía intervino de inmediato, como si hubieran ensayado el guión. «Ay, Mercedes, no seas necia. Mi mamá lo dice por tu bien. Esa camioneta es muy alta. Un día de estos te vas a caer al subirte y te vas a romper la cadera. En cambio, el coche de mis papás es bajito, seguro, ideal para una señora de tu edad. Además, piénsalo por los niños». «¿Por los niños?», pregunté, sintiendo cómo la indignación me subía por la garganta. «Sí, por tus nietos», continuó Lucía, señalando hacia el jardín donde jugaban los pequeños. «Mi mamá viaja mucho en carretera para venir a visitarnos. Ella necesita un vehículo robusto, con bolsas de aire modernas. ¿No quieres que tus nietos tengan a su otra abuela segura? ¿O es que prefieres que mi madre corra peligro en ese coche viejo solo por tu capricho de tener una camioneta grande?» La manipulación era tan burda que casi me dio risa. Querían usar mi amor por mis nietos como moneda de cambio para su avaricia. Querían hacerme sentir culpable por tener algo bueno. Miré a Esteban. Él estaba cortando un pedazo de carne, evitando mi mirada a toda costa. «Esteban», dije, llamando su atención, «¿tú también piensas que soy un peligro al volante? ¿Tú también crees que debo regalar mi patrimonio?» Él dejó el cubierto sobre el plato y suspiró. Esa mezcla de fastidio y cobardía que ahora lo definía. «Mamá, no lo veas como un regalo. Velo como una reestructuración familiar. Tú casi no usas la camioneta. Mi suegra la necesita más. Es cuestión de lógica. Además, ya estás grande. ¿Para qué quieres aparentar? Acepta el coche de ellos y todos contentos». Me puse de pie lentamente. Mis rodillas no temblaron. Mi voz no se quebró. «No es cuestión de apariencia, Esteban. Y tampoco es cuestión de lógica. Es cuestión de respeto». Me dirigí a Consuelo y a Lucía, hablando claro para que los invitados de las mesas cercanas también escucharan. «Esa camioneta no es un juguete que me encontré en la calle. No es un regalo de nadie. Esa camioneta representa 20 años de desvelos, de picar piedra, de coser hasta que se me nublaba la vista. Es el fruto de mi sudor. Y no la voy a cambiar por su coche viejo. No la voy a ceder, porque ustedes crean que una mujer de 60 años ya no tiene derecho a tener cosas bonitas». El rostro de Consuelo se puso rojo, moteado de ira. «Pero qué egoísta eres», soltó ella venenosa. «Con razón te quedaste sola. Prefieres un pedazo de metal antes que la seguridad de tu familia». «No confundas a mi familia con tu comodidad», repliqué. Lucía golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo tintinear la cristalería. «Esteban», gritó ella, exigiendo que su marido controlara a la bestia. «Dile a tu madre que deje de insultarnos. Dile que entregue las llaves ahora mismo». Esteban se levantó, rojo de vergüenza, pero no por la actitud de su esposa, sino por mi rebeldía. «Mamá, ya basta. Estás arruinando el bautizo. Dame las llaves. Ahora. Deja de hacer el ridículo». Lo miré a los ojos y vi el vacío. No había hijo allí. Solo había un hombre asustado de perder sus privilegios. No dije. La palabra flotó en el aire, pesada y absoluta. «¿Qué dijiste?», siseó Lucía. Dije que no. Y mi no es una oración completa. No van a tener mi camioneta. Ni hoy, ni nunca. Fue en ese momento preciso,
cuando la negativa golpeó su orgullo de nuevos ricos, que la máscara de civilidad se cayó por completo. Fue entonces cuando Lucía agarró la copa de vino. Fue entonces cuando don Rafael se levantó buscando algo que romper. Ellos pensaron que mi negativa era el final de la discusión. No sabían que era el inicio de su fin. Cuando saqué el teléfono minutos después, mientras el vino escurría por mi cara, no estaba llamando para pedir ayuda. No estaba llamando para llorar. Esa llamada tenía un solo propósito. Hice esa llamada para decir una sola cosa a mi equipo legal. Ellos han cruzado la línea. Ejecuten el plan. No fue un grito de auxilio, fue una sentencia. Porque a veces, la única forma de enseñar respeto a quienes no lo conocen es quitándoles el suelo que pisan. Y yo estaba a punto de quitarles hasta la sombra. Los 30 minutos que pasaron desde mi llamada fueron los más largos y silenciosos de mi vida. Me quedé sentada en esa silla de plástico, con el vino secándose pegajoso en mi piel y el vestido arruinado, observando cómo mi familia política intentaba recuperar la alegría de la fiesta. Lucía había ordenado a los músicos que tocaran de nuevo, pero el ambiente estaba muerto. Los invitados comían en silencio, lanzándome miradas de reojo. Algunos sentían lástima. Lo veía en sus ojos. Otros, los amigos de mi nuera, me miraban con burla, como si yo fuera un espectáculo de circo que salió mal. Esteban no me miraba. Bebía cerveza tras cerveza, dándome la espalda, fingiendo que la mujer manchada y humillada en la esquina no era la misma que le había dado la vida. De pronto, la música se detuvo. No porque la canción terminara, sino porque algo estaba sucediendo en la entrada de la residencia. 3 camionetas negras, enormes y blindadas, bloquearon el portón principal. No eran patrullas de policía local. Eran vehículos de alta gama, con vidrios oscuros y una presencia que imponía respeto y miedo al mismo tiempo. Se estacionaron con una precisión militar, cerrando cualquier posibilidad de salida. El murmullo en el jardín cesó por completo. Don Rafael se levantó de su silla, tambaleándose un poco por el whisky. ¿Quiénes son estos?, preguntó, tratando de sonar valiente. ¿Quién invitó a gente armada? Esta es una propiedad privada. Nadie le respondió. Las puertas de las camionetas se abrieron al unísono. De los vehículos de escolta bajaron 4 hombres corpulentos, vestidos de traje negro, con audífonos en el oído y una postura de alerta máxima. Se desplegaron rápidamente, asegurando el perímetro sin decir una sola palabra. Del vehículo central bajó un hombre. Era alto, de cabello gris peinado hacia atrás, vistiendo un traje italiano que costaba más que todo el bautizo junto. Llevaba un maletín de cuero en la mano y caminaba con una autoridad que hizo que hasta los meseros dejaran de servir. Era el licenciado Álvaro Mendoza, mi abogado, el hombre que ha protegido mis intereses y mis secretos durante más de 15 años. Lucía se acercó a Esteban, agarrándolo del brazo con fuerza. «¿Qué pasa, Esteban?», susurró ella, pero en el silencio sepulcral se escuchó claro. «¿Quién es ese señor? Vienen por mi papá». Esteban estaba pálido. Negó con la cabeza. «No sé, Lucía, no sé quiénes son». Don Rafael, sintiéndose el macho alfa de la manada, caminó hacia Álvaro con el pecho inflado. «Oiga usted», gritó Rafael. «¿Quién se cree que es para entrar así? Lárguese, o llamo a la policía». Álvaro ni siquiera lo miró. Pasó de largo junto a él, como si don Rafael fuera una planta decorativa. Su objetivo era otro. Sus ojos barrieron el jardín con frialdad hasta que me encontraron. Me vio allí, sentada, sucia, con el cabello revuelto y la dignidad intacta en la mirada. Su expresión se endureció. La mandíbula se le tensó al ver las manchas de vino en mi ropa. Caminó directamente hacia mí. Los invitados se apartaron a su paso como si el mar rojo se abriera. Cuando llegó frente a mí, Álvaro se detuvo. Ignoró a todos los presentes. Ignoró el lujo falso de la fiesta y con un movimiento lento y respetuoso, inclinó la cabeza ante mí. Doña Mercedes dijo con voz clara y potente: «Lamento la demora. El tráfico en la entrada de la ciudad estaba pesado». Lo miré y asentí levemente. «Llegas a tiempo, Álvaro», respondí. Él levantó la vista y examinó mi rostro. Luego miró hacia la entrada donde mi camioneta SUV yacía con el parabrisas destrozado y la puerta abollada. «¿Se encuentra usted herida, señora?», preguntó, y su tono profesional apenas ocultaba su furia. «Hemos recibido la alerta de vandalismo contra un activo prioritario de la corporación». Antes de que yo pudiera contestar,
Lucía soltó una risa nerviosa, aguda, casi histérica. Se acercó a nosotros, arrastrando a Esteban con ella. Oiga, señor abogado o lo que sea, dijo Lucía, tratando de recuperar el control. Creo que hay un malentendido. Esa camioneta es de mi suegra. Y ella, bueno, ella es solo una costurera retirada. Está un poco senil. Seguro lo llamó para hacer un drama. Pero aquí no ha pasado nada grave. Es un asunto familiar. Álvaro giró la cabeza lentamente hacia ella. La miró por encima de sus lentes, con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Costurera retirada?, repitió Álvaro, saboreando las palabras con ironía. Sí, insistió Lucía, ganando confianza. Ella vive aquí de favor. Nosotros la mantenemos. Así que, por favor, no venga a interrumpir mi fiesta con sus hombres de negro. Esa camioneta es vieja, igual que ella. Álvaro abrió su maletín con un clic seco. Sacó una carpeta gruesa con el logotipo dorado de la empresa textil más grande del estado. Señora, dijo Álvaro, dirigiéndose a Lucía con una calma gélida. Me parece que usted vive en un error monumental. Levantó la carpeta para que todos la vieran. La persona a la que usted llama costurera, retirada, continuó Álvaro, elevando la voz para que hasta el último invitado escuchara, es doña Mercedes Álvarez, socia fundadora, accionista mayoritaria y dueña absoluta del grupo textil Álvarez. La camioneta que su padre acaba de destruir no es un vehículo personal. Es un transporte ejecutivo blindado, propiedad del corporativo, asignado a la presidencia del consejo. El jardín quedó en silencio absoluto. Se podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles. Lucía parpadeó, confundida. Su cerebro no procesaba la información. ¿Qué?, balbuceó ella. ¿Grupo Textil Álvarez? Pero si ella cose dobladillos. Ella cose porque es una artista, respondió Álvaro cortante. Y porque ama su oficio, no porque necesite su dinero. Esteban dio un paso atrás, soltando el brazo de su esposa. Sus ojos iban de mí al abogado, llenos de terror. Él conocía el nombre del grupo, él sabía lo grandes que eran. Pero nunca, jamás, había conectado los puntos. Mamá, susurró Esteban. ¿Es verdad? Me levanté de la silla. Ya no me sentía pequeña, ya no me sentía sucia. Con Álvaro a mi lado, me sentía como lo que realmente era. Es verdad, dije, mirando a mi hijo. Lucía negó con la cabeza, retrocediendo. No puede ser. Tú eres pobre, tú nos pediste vivir aquí. Yo no les pedí vivir aquí, corregí, dando un paso hacia ella. Yo pagué esta casa. Yo pagué sus deudas. Y yo decidí guardar silencio para ver si me querían por quien soy o por lo que tengo. Miré a don Rafael, que ahora estaba pálido como un papel, escondiendo las manos detrás de la espalda. Álvaro, dije, señalando a mi consuegro. Ese hombre destruyó propiedad de la empresa. Y esa mujer, señalé a Lucía, me agredió físicamente. Álvaro asintió, sacando su teléfono. Entendido, doña Mercedes. Procederemos legalmente. Esto ya no es un pleito familiar. Esto es un delito federal. El miedo, puro y crudo, apareció por primera vez en los ojos de Lucía. Ya no había burla, ya no había superioridad, solo había pánico al darse cuenta de que la vieja inútil tenía el poder de destruirlos con una sola firma. El silencio que había provocado la revelación de Álvaro duró apenas unos segundos. Fue la calma engañosa antes de una erupción volcánica. Yo esperaba miedo, esperaba que, ante la evidencia de mi poder y mi posición, agacharan la cabeza y pidieran clemencia. Pero subestimé la profundidad de su estupidez y de su arrogancia. La verdad era demasiado grande para sus mentes pequeñas, así que decidieron rechazarla con violencia. Don Rafael fue el primero en reaccionar. Su cara pasó del blanco pálido a un rojo intenso, casi morado. No podía aceptar que la mujer a la que había humillado minutos antes fuera, en realidad, alguien inalcanzable para él. Su ego de macho herido tomó el control. «Esto es un teatro», gritó Rafael, soltando una carcajada forzada y nerviosa mientras señalaba a Álvaro. «Miren a todos. Miren qué ridículo. Esta vieja loca contrató a un actor. Seguro gastó los pocos ahorros que le quedaban para montar este numerito y asustarnos». Caminó hacia Álvaro con los puños apretados, invadiendo su espacio personal. Álvaro ni siquiera parpadeó. Se mantuvo firme, con esa elegancia fría que dan los años de litigio en las grandes ligas. «Señor, le sugiero que se aleje»,
dijo Álvaro con voz tranquila. Tú no me das órdenes a mí, payaso, rugió Rafael. Yo conozco a la gente importante de este pueblo. Yo sé quién es quién. Y tú no eres nadie. Eres un estafador de cuarta categoría, igual que ella. Rafael, cegado por la rabia y el alcohol, cometió el peor error de su vida. Extendió la mano y agarró a Álvaro por las solapas de su costoso traje italiano, sacudiéndolo con violencia. Diles la verdad, gritó Rafael, levantando el puño derecho para golpear a mi abogado. Diles que eres un actor muerto de hambre. No alcanzó a lanzar el golpe. La reacción fue instantánea. Dos de los escoltas que habían permanecido como estatuas a los lados se movieron con una velocidad impresionante. Uno interceptó el brazo de Rafael en el aire, torciéndolo hacia su espalda con una técnica limpia y dolorosa. El otro lo tomó por la cintura y las piernas. En un abrir y cerrar de ojos, el gran don Rafael, el hombre que se creía dueño del mundo, estaba con la cara aplastada contra el cofre caliente de una de las camionetas blindadas. Su mejilla se deformaba contra el metal negro. «¡Suéltame! ¿Saben quién soy? Los voy a matar a todos», chillaba Rafael, pataleando inútilmente mientras el escolta mantenía su brazo inmovilizado. Nadie se movió para ayudarlo. Doña Consuelo se llevó las manos a la boca, ahogando un grito, pero se quedó paralizada en su silla. Fue entonces cuando la locura contagió a Lucía. Al ver a su padre sometido, algo se rompió dentro de ella, pero en lugar de correr a ayudar a su padre, sus ojos se clavaron en mí. En su lógica retorcida, yo era la culpable. Yo era la bruja que había conjurado este desastre. «¡Tú!», gritó Lucía, con los ojos desorbitados y el maquillaje corrido por el sudor. «Maldita vieja mentirosa». Se lanzó hacia la mesa donde Álvaro había dejado la carpeta abierta con los documentos de la empresa. La agarró con desesperación, rompiendo algunas hojas en el proceso, y las arrojó al aire como si eso pudiera borrar la realidad. «Esto es falso. Todo es falso», gritó a los invitados, agitando los papeles rotos. «Esta mujer no tiene dinero. Seguro le robó a Esteban». «Sí, eso es. Le ha estado robando a mi marido durante años para pagar estas falsificaciones». Me miró con un odio puro, visceral. Esteban estaba petrificado, incapaz de articular palabra ante la acusación absurda de que yo le había robado a él, cuando él no ha generado un peso real en años. «¡Ladrona!», aulló Lucía, corriendo hacia mí. «Devuélvenos el dinero. Eres una criminal, una delincuente en mi propia casa». Se abalanzó sobre mí con las manos convertidas en garras, buscando mi cara, mi cabello, queriendo hacerme daño físico para calmar su frustración. Detrás de mí estaba la alberca, profunda y azul. Vi su intención en sus ojos. Quería empujarme. Quería humillarme mojándome, tal como lo había hecho con el vino. Pero yo no me moví hasta el último segundo. No retrocedí con miedo como la Mercedes de antes. Esperé. Esperé a que estuviera lo suficientemente cerca, cegada por su propia furia. Justo cuando sus manos iban a tocarme, di un paso lateral suave, elegante, casi como un paso de baile. El impulso de Lucía fue su perdición. Sus tacones altos resbalaron en el piso de piedra mojado por las bebidas que se habían caído antes. Sus brazos manotearon el aire, buscando un equilibrio que ya no existía. Su grito de rabia se transformó en un grito de sorpresa. Cayó pesadamente. No cayó al agua, lo cual hubiera amortiguado el golpe. Cayó al suelo duro, justo al borde de la alberca. Se golpeó las rodillas y las manos, rasgando su vestido de diseñador, ese que tanto presumía. Quedó tirada a mis pies, jadeando, con el cabello cubriéndole la cara y la dignidad hecha pedazos. Me paré sobre ella. No la ayudé a levantarse. La miré desde arriba, tal como ella me había mirado a mí durante 2 años. «Estás patética», Lucía dije con voz calmada, mientras los invitados grababan todo con sus celulares. «Ya no grites. Te ves horrible cuando pierdes el control». Ella levantó la cara, roja de ira y dolor, y escupió al suelo cerca de mis zapatos. «Te vas a arrepentir, Mercedes. Te voy a quitar todo. Te voy a demandar por fraude». Suspiré, sacudiendo la cabeza. Ni siquiera con su padre sometido por la seguridad y ella tirada en el suelo entendían la magnitud de su error. Creían que esto era una pelea de vecindad. No sabían que estaban peleando contra una corporación. Álvaro se acercó a mí, ignorando los insultos que Rafael seguía gritando desde el cofre del coche. Recogió los papeles del suelo con calma. «Doña Mercedes», preguntó Álvaro,
Doy la orden para que la policía local entre y formalice las detenciones. Están esperando en el perímetro exterior. Miré a mi nuera en el suelo, luego a mi consuegro inmovilizado, y finalmente a mi hijo Esteban, que temblaba como una hoja seca en una esquina. Todavía no respondí. Quiero que escuchen algo antes de que se los lleven. Quiero que entiendan exactamente a quién intentaron robar. Lucía intentó levantarse, pero su tacón estaba roto. Se quedó allí, arrodillada, obligada a escucharme. La escena era grotesca y perfecta. Los reyes de la fiesta estaban en el fango, y la sirvienta estaba de pie, impecable a pesar de las manchas de vino, dictando el destino de todos. Si han llegado hasta aquí, y sienten la misma indignación que yo, por favor, comenten el número 1 abajo. Déjenme saber que hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es mi mayor fuerza para contar el final de esta historia. Álvaro hizo un gesto con la mano hacia la multitud de invitados que seguían observando la escena con una mezcla de morbo y espanto. De entre las mesas, una figura pequeña y canosa se puso de pie. Llevaba un vestido sencillo de flores y un bolso grande de tejido. Era doña Pilar, mi vecina de toda la vida, la mujer a la que Lucía siempre miraba con asco y a la que llamaba la vieja chismosa del barrio. Lo que Lucía y Esteban no sabían, porque nunca se molestaron en preguntar, es que doña Pilar no es ninguna chismosa. Es una auditora fiscal jubilada con 40 años de experiencia persiguiendo fraudes para el gobierno. Y durante los últimos 6 meses, Pilar ha sido mis ojos y mis oídos en las finanzas de esta casa. Pilar caminó hacia nosotros con paso firme. No miró a Lucía, que seguía tirada en el suelo jadeando. Se dirigió directamente a mí y sacó de su bolso tejido una carpeta azul, gruesa y pesada. Aquí está todo, Mercedes, dijo Pilar, entregándome los documentos. Tal como sospechabas, no se les ha escapado ni un centavo. Tengo los rastros de las transferencias, las fechas y las copias de los contratos. Tomé la carpeta. Mis manos pesaban como si sostuvieran plomo. No pesaban por el papel, sino por la traición que estaba escrita en tinta negra sobre esas hojas blancas. Abrí la primera página y miré a Esteban. Él estaba recargado contra la pared, sudando frío, con la mirada perdida en algún punto del suelo. Ya sabía lo que venía. Esteban, dije, mi voz cortando el aire como un cuchillo de hielo. ¿Reconoces esto? Él no respondió. Solo tragó saliva, visiblemente. Lo levanté para que lo viera. Es un préstamo bancario por 500,000 pesos, continué, leyendo los detalles que ya me sabía de memoria. Aprobado hace 3 meses. El titular del préstamo soy yo, Mercedes Álvarez. Pero hay un pequeño problema, hijo mío. Yo nunca pedí este dinero. Caminé hacia él, obligándolo a mirarme. La firma que está al pie de esta página se parece a la mía. Tiene mis curvas, mi inclinación, pero yo sé, y tú sabes, que yo no firmé esto. Ustedes lo hicieron. Tú y tu esposa falsificaron mi firma. Usaron mi historial crediticio impecable, ese que construí durante décadas, pagando mis impuestos y mis proveedores a tiempo, para sacar dinero a mi nombre. Lucía intentó hablar desde el suelo, con voz temblorosa. Eso fue para arreglar la casa. Era para ti. Silencio, ordené. Sin siquiera mirarla, Pilar intervino, con su tono profesional de auditora. El dinero no se usó en la casa, Mercedes. Rastreé los fondos. El 70% fue transferido a una cuenta a nombre de don Rafael. El resto se gastó en tiendas de lujo y en pagos de tarjetas de crédito de la señora Lucía. Sentí una náusea profunda en el estómago. Me habían robado. Mi propio hijo me había robado para mantener los vicios de su suegro y los caprichos de su mujer. Me habían convertido en su banco personal sin mi consentimiento. Pero eso no era lo peor. Ojalá hubiera sido solo dinero. El dinero va y viene. Lo que venía en las siguientes páginas de la carpeta era algo mucho más oscuro. Algo que me heló la sangre en las venas. Pasé la página. ¿Y esto, Esteban?, pregunté, mi voz bajando a un susurro peligroso. ¿De esto también ibas a decirme que era por mi bien? Era la póliza de seguro de vida, esa que me hicieron firmar hace unas semanas, asegurándome que era un trámite de salud rutinario para la vejez. Leí en voz alta la cláusula resaltada en amarillo por Pilar. Seguro de vida integral. Suma asegurada: 5 millones de pesos. Beneficiarios irrevocables: Esteban González y Lucía Ramírez. Cláusula de doble indemnización en caso de muerte accidental.
Miré a Esteban y vi el terror puro en sus ojos. Él sabía lo que eso significaba. Doña Pilar dio un paso adelante y habló con una claridad brutal. Mercedes, investigué a fondo. Don Rafael tiene deudas de juego enormes en casinos clandestinos de la ciudad. Debe casi 3 millones de pesos a gente muy peligrosa. Gente que no perdona. El plazo para pagar se vence la próxima semana. Las piezas del rompecabezas encajaron en mi mente con un sonido sordo y doloroso. La insistencia en cambiar mi camioneta por el coche viejo e inseguro de ellos. La prisa por el seguro. Los comentarios de Lucía sobre lo peligroso que es manejar a mi edad. Me acerqué a mi hijo, sintiendo cómo se me rompía el alma en 1000 pedazos. ¿Me querían muerta, Esteban?, pregunté. No, mamá, no, balbuceó él, con lágrimas de cocodrilo escurriendo por su cara. Solo necesitábamos el dinero. Ah, ¿no pensamos qué? ¿No pensaron qué? Lo interrumpí. ¿No pensaron que yo me daría cuenta? ¿O no pensaron en cómo iban a provocar ese accidente? Miré la camioneta de don Rafael. Ese sedán viejo que querían que yo manejara. ¿Qué tiene ese coche, Esteban? ¿Le fallan los frenos? ¿La dirección está mal? ¿Iban a enviarme a la carretera en una tumba con ruedas para cobrar el seguro y pagar las deudas de juego de este sinvergüenza? Esteban se cubrió la cara con las manos y sollozó. No negó nada. Su silencio fue la confirmación más dolorosa que una madre puede recibir. Me habían puesto precio a mi cabeza. 5 millones de pesos. Eso valía la vida de la madre que los cuidó, que los alimentó, que les dio todo. Me habían deshumanizado hasta convertirme en un cheque al portador. Pagadero a mi muerte. Miré a Lucía en el suelo, que ahora lloraba en silencio, sabiendo que su plan maestro había sido descubierto. Miré a don Rafael, inmovilizado sobre el cofre del coche, maldiciendo por lo bajo. Son unos monstruos, dije, y sentí que la palabra se quedaba corta. Álvaro cerró su maletín con un golpe seco. ¿Doña Mercedes? Esto constituye fraude, falsificación de documentos, robo de identidad y tentativa de homicidio premeditado. Las pruebas son irrefutables. Asentí lentamente. El dolor era tan grande que ya no lo sentía. Estaba entumecida. Esteban se dejó caer de rodillas, intentando agarrar el borde de mi vestido manchado. Mamá, perdóname. Me obligaron. Yo no quería. Me aparté de él con asco. Nadie te obligó a firmar, Esteban. Nadie te obligó a venderme. Tú elegiste. Y elegiste mal. Miré a los invitados, que estaban pálidos, algunos grabando con sus celulares, otros tapándose la boca horrorizados. Ya no había fiesta. Ya no había bautizo. Solo había una escena del crimen y una familia podrida hasta la raíz expuesta bajo la luz del sol. Pilar me puso una mano en el hombro, ofreciéndome el único consuelo real que tenía en ese momento. ¿Lo hiciste bien?, Mercedes susurró ella. ¿Los detuviste a tiempo? Sí, los detuve, pero mientras miraba a mi hijo llorar en el suelo, no me sentía como una ganadora. Me sentía como si acabara de asistir al funeral de mi propia familia. Un funeral donde los muertos seguían respirando y los vivos deseaban estar muertos. Justo cuando el llanto patético de Esteban llenaba el silencio incómodo del jardín, el sonido de un motor antiguo, pero bien cuidado, llamó la atención de todos. Un sedán clásico se detuvo justo detrás de las camionetas blindadas de seguridad. La puerta del conductor se abrió y bajó un hombre que yo no esperaba ver, pero que Álvaro había convocado como pieza final de este ajedrez. Era don Manuel, mi ex esposo, el padre biológico de Esteban. Manuel caminaba con la ayuda de un bastón, pero su presencia seguía siendo imponente. Llevaba su sombrero de ala ancha y esa guayabera blanca que siempre usaba para los domingos. A pesar de los años y de nuestras diferencias, Manuel siempre fue un hombre de palabra, aunque su orgullo fuera su mayor defecto. Al verlo, los ojos de Lucía se iluminaron con una esperanza desesperada. Ella pensó que la caballería había llegado para salvarla. Se arrastró un poco por el suelo, extendiendo las manos hacia él. «¡Don Manuel!», gritó ella con voz chillona. «Gracias a Dios que llegó. Ayúdenos. Esta gente se ha vuelto loca. Su exmujer nos quiere meter a la cárcel y dice que es millonaria. Dígales que es mentira, dígales que ella no tiene nada». Manuel se detuvo. Miró a su nuera tirada en el piso, sucia y desesperada. Luego miró a don Rafael, inmovilizado sobre el cofre de la camioneta. Finalmente, posó sus ojos en Esteban, que seguía de rodillas llorando.
Su rostro se llenó de una decepción profunda, una tristeza vieja y cansada. «Cállese la boca, muchacha», dijo Manuel, sin alzar la voz, pero con un tono que heló la sangre de Lucía. Manuel caminó hasta llegar a mi lado. Se quitó el sombrero con respeto y me miró a los ojos. Había arrepentimiento en su mirada. «Perdona que venga sin invitación, Mercedes», dijo él. «El licenciado Álvaro me llamó. Me dijo que necesitaba certificar los libros originales de la fundación de la empresa. Esos que yo guardé en mi caja fuerte por necedad». Asentí levemente. «Bienvenido», Manuel, respondí. Él se giró hacia Esteban. Mi hijo levantó la cara, buscando en su padre algún tipo de complicidad masculina, esa que siempre usaban para excluirme de sus conversaciones. «Papá», balbuceó Esteban. «Mamá nos tendió una trampa. Dice que la empresa es suya. Dile que eso es imposible. Tú eras el que manejaba los camiones. Tú eras el patrón». Manuel soltó una risa amarga, seca como la tierra de nuestros campos. «Ay, hijo, qué ciego has sido siempre». Se acercó a Esteban y lo obligó a ponerse de pie jalándolo del brazo. Quería que lo mirara a la cara. «Escúchame bien, Esteban, y que escuchen todos estos parásitos que te rodean», dijo Manuel, señalando a la familia de Lucía. «Ustedes ven los camiones, ven las naves industriales, ven el dinero, pero nunca se preguntaron de dónde salió la estrategia». Manuel señaló hacia mí con su bastón. «Hace 20 años, cuando estábamos en la quiebra, cuando yo quería vender el único camión que teníamos para pagar deudas, fue tu madre la que me detuvo. Fue Mercedes la que trazó las nuevas rutas de distribución en la mesa de la cocina mientras tú dormías. Fue ella la que negoció con los proveedores de telas cuando nadie quería darnos crédito». El jardín estaba en silencio absoluto. Manuel hablaba con la autoridad de quien ha vivido la historia. Yo era la cara. «Esteban», continuó Manuel, «yo era el que daba la mano y firmaba los papeles, porque en ese entonces, y en este maldito país machista, nadie quería hacer negocios con una mujer. Pero el cerebro, la fuerza, la visión, siempre fue ella. Mercedes fue la que convirtió un camión viejo en la flota más grande del estado». Lucía negaba con la cabeza, incapaz de procesar que la mujer a la que había tratado como sirvienta era en realidad la arquitecta de su estilo de vida. Pero tú eras el jefe», insistió Esteban. «No, hijo. Yo solo era el empleado con el título más grande», respondió Manuel con dureza. «Y te voy a decir la verdad, que me he callado por años». Manuel hizo una pausa, tomó aire y soltó la confesión que yo nunca le pedí, pero que necesitaba escuchar. «Yo dejé a tu madre, no porque ya no la quisiera. La dejé porque fui un estúpido. Mi orgullo de macho no soportaba llegar a casa y saber que mi esposa era más lista que yo. No soportaba que el éxito fuera suyo. Me sentí pequeño a su lado, así que huí como un cobarde». Se acercó más a Esteban, su voz temblando de rabia contenida. «Pero tú, Esteban, tú eres peor que yo. Yo fui un tonto por orgullo, pero nunca le robé. Nunca intenté matarla para cobrar un seguro». Manuel miró los documentos del fraude que Álvaro sostenía. «Tú intentaste vender a la única mujer en este mundo que te ha amado sin condiciones. Te aliaste con esta gente codiciosa para destruir a la persona que te dio la vida y que, en secreto, construyó el imperio que te daba de comer». Manuel se giró hacia mí otra vez. «Mercedes, traje los documentos originales, las actas constitutivas, donde consta que el capital inicial fue tuyo, de la venta de los terrenos de tu padre, y las cartas donde te cedo el control total de las acciones como pago por mi salida». «Gracias», Manuel, dije. Él negó con la cabeza. «No me des las gracias. Solo vine a asegurarme de que la historia se cuente bien por una vez en la vida. Eres una reina sin corona, mujer, y estos ingratos no merecen ni el polvo de tus zapatos». Lucía empezó a llorar de nuevo, pero esta vez no era un llanto de manipulación. Era el llanto del terror absoluto. La última carta que le quedaba, la figura patriarcal de don Manuel, acababa de ponerse de mi lado. Ya no había mentira que los cubriera. La verdad estaba desnuda, y era brillante y terrible como el sol de mediodía. Álvaro hizo una señal discreta con la mano, y el perímetro de seguridad se abrió. Fue como si se rompiera una presa. Los oficiales de la policía estatal, que habían estado esperando la confirmación de mi equipo legal, entraron al jardín con paso marcial. Sus uniformes azules y sus armas al cinto
contrastaban violentamente con los globos blancos y las flores delicadas de la decoración del bautizo. La fiesta se había transformado oficialmente en una escena del crimen. El comandante a cargo se dirigió primero hacia donde mis escoltas mantenían inmovilizado a don Rafael. «Levántelo», ordenó el oficial con voz seca. Los guardias de seguridad levantaron a mi consuegro del cofre de la camioneta. Rafael tenía la mejilla roja y marcada por el metal caliente, el traje desgarrado y el cabello revuelto. Ya no parecía el patriarca intocable que había llegado hace unas horas exigiendo mis llaves. Ahora era solo un delincuente común. Rafael intentó resistirse cuando el oficial le tomó las muñecas. «Suélteme, usted no sabe con quién se mete», chilló Rafael, con la voz quebrada por el pánico. «Soy amigo del alcalde. Esto es un abuso de autoridad». El oficial no se inmutó. Con un movimiento rápido y profesional, giró a Rafael y le colocó las esposas. El metal frío brilló bajo el sol de la tarde. «Queda detenido por daño en propiedad ajena». «¿Amenazas?» «Y resistencia a la autoridad», recitó el policía mientras lo empujaba hacia la salida. «Y le sugiero que guarde silencio, señor. Se está hundiendo solo». Al ver a su esposo esposado como un criminal, doña Consuelo soltó un gemido teatral. Se llevó la mano al pecho, puso los ojos en blanco y se dejó caer sobre una silla, abanicándose frenéticamente con una servilleta. «¡Ay, mi corazón! Me va a dar algo», gritaba ella. «¡Están matando a mi marido!». Nadie le hizo caso. Ni siquiera los paramédicos que estaban cerca se movieron, pues era evidente para todos que su desmayo era tan falso como sus joyas. Prefería fingir un infarto que enfrentar la vergüenza de ver a su familia desmoronarse. Luego, los oficiales se dirigieron hacia Lucía. Ella se puso de pie, tambaleándose sobre su único tacón bueno. Al ver que los uniformados venían por ella, el miedo se transformó en una histeria violenta. Pero su furia no iba dirigida a la policía, ni a mí. Iba dirigida a la única persona que ella consideraba responsable de su desgracia, mi hijo. Lucía se giró hacia Esteban y le propinó una bofetada sonora que resonó en todo el jardín. «Es tu culpa», aulló ella, con el rostro desfigurado por el odio. «Todo esto es tu culpa, imbécil». Esteban se llevó la mano a la mejilla, aturdido, mirándola con los ojos muy abiertos. «¿Mi culpa?», balbuceó él. «Sí, tú me dijiste que era una pobretona», gritó Lucía, mientras un oficial femenino le tomaba el brazo para detenerla. «Si me hubieras dicho que la vieja tenía dinero, yo la habría tratado como una reina. Hubiera sido su mejor amiga. Pero no, me dejaste creer que era una sirvienta, y mira lo que pasó». Sus palabras flotaron en el aire, crudas y repugnantes. Lucía no se arrepentía de haberme maltratado. No se arrepentía de haberme humillado. Se arrepentía de no haber sabido que yo era rica para poder explotarme mejor. Su codicia era tan grande que ni siquiera en el momento de su arresto podía esconderla. «Señora Lucía Ramírez», dijo la oficial, poniéndole las esposas con firmeza. «Queda detenida para investigación por fraude bancario, falsificación de documentos y tentativa de homicidio. Camine. No me toquen. Esto es un error. Esteban, haz algo. Llama a alguien», gritaba Lucía mientras la arrastraban hacia las patrullas. Miré alrededor. Los invitados, esos amigos de la alta sociedad que Lucía tanto se esforzaba por impresionar, no estaban ayudando. Al contrario, habían sacado sus teléfonos celulares. Veía las luces rojas de grabación. Veía cómo transmitían en vivo la caída de la familia perfecta. Los susurros eran venenosos. ¿Viste eso? Se llevaban el dinero de la suegra. ¡Qué vergüenza! Y ella que se daba tantos aires de grandeza. Dicen que intentaron matar a la señora para cobrar un seguro. La reputación que Lucía había construido con tantas mentiras y apariencias se desmoronaba en tiempo real, convertida en el chisme más jugoso de la temporada. La vergüenza pública era un castigo que ni siquiera yo había planeado, pero que caía sobre ellos con el peso de la justicia divina. Álvaro se acercó a mí con una tabla de sujetar papeles y una pluma Montblanc. «Doña Mercedes», dijo él, ofreciéndome la pluma, «necesito su firma aquí. Es la ratificación de la denuncia penal. Con esto, no habrá fianza posible para don Rafael por la reincidencia, y Lucía enfrentará el proceso completo». Tomé la pluma. Sentí el peso del instrumento en mi mano. Esteban, que seguía sobándose la mejilla donde su esposa lo había golpeado, me miró. Sus ojos estaban rojos, llenos de terror.
Sabía que si yo firmaba ese papel, la vida que conocía se acababa para siempre. Mamá, susurró él. Por favor, es la madre de tu nieta. Lo miré fijamente. Pensé en la niña, sí, pero también pensé en la póliza de seguro. Pensé en el coche defectuoso. Pensé en que, si yo no firmaba, la próxima vez no fallarían. Un niño no debe crecer viendo cómo sus padres destruyen a su abuela. A veces, proteger a la familia significa cortar la rama podrida antes de que infecte a todo el árbol. No me tembló la mano. Apoyé el papel sobre la mesa, justo donde antes estaba el pastel de celebración, y firmé mi nombre completo, con trazos fuertes y claros. Mercedes Álvarez. Le devolví la pluma a Álvaro. Llévenselos, dije. Y así, bajo el sol de la tarde y ante las cámaras de los curiosos, vi cómo subían a mi nuera y a mi consuegro a las patrullas. Las sirenas no sonaron. No hacía falta. El escándalo ya era ensordecedor. Me quedé de pie, sola en medio del caos, sintiendo una extraña mezcla de dolor y alivio. La tormenta había estallado, y por fin, el aire empezaba a limpiarse. Las patrullas se fueron, llevándose con ellas el ruido, las sirenas y a la mitad de mi familia. Los invitados se esfumaron poco después, huyendo como ratas cuando el barco se hunde, dejándonos solos entre los restos de comida, los platos sucios y los globos desinflados. El jardín, que horas antes pretendía ser el escenario de la elegancia, ahora parecía un campo de batalla abandonado. Y en medio de ese desastre, solo quedábamos 2 personas. Esteban y yo. Mi hijo estaba sentado en el pasto, con la cabeza entre las manos, llorando, pero no era un llanto de arrepentimiento. Lo conozco bien. Era el llanto del niño mimado al que le han quitado sus juguetes. Era el llanto del miedo a enfrentar la vida sin red de protección. Caminé hacia la casa para recoger mis cosas. No tenía mucho. En 2 años de vivir allí, mis posesiones cabían en una sola maleta pequeña. Entré a ese cuarto de servicio oscuro y húmedo por última vez. Mientras doblaba mi ropa, sentí una tristeza profunda, inmensa, como un océano gris. No estaba triste por irme. Estaba triste porque dejaba atrás la ilusión de que tenía un hijo que me amaba. Cuando salí al pasillo con mi maleta en la mano, Esteban me estaba esperando. Se veía patético, con la camisa desabotonada y los ojos hinchados. Al verme con el equipaje, el pánico se apoderó de él. Corrió hacia mí y se tiró al suelo, abrazándose a mis piernas, impidiéndome caminar. «Mamá, no te vayas», suplicó, moco y lágrima mezclándose en su rostro. «No me dejes solo con todo este problema. ¿Qué voy a hacer? Lucía está en la cárcel. Mi suegro también. No tengo dinero para los abogados». Lo miré desde arriba. Hace unas horas, esa misma boca me había dicho que me merecía ser humillada. «Ese no es mi problema», Esteban, respondí con frialdad. «Tú eres el hombre de la casa, ¿no? Siempre quisiste ser el jefe. Ahora lo eres». Él apretó más mi pierna, clavándome los dedos. «Pero mamá, no tengo nada. Las cuentas están bloqueadas. El banco me va a quitar la casa si no pago la hipoteca. Tú tienes dinero. Tienes la empresa. Paga la fianza de Lucía. Paga la casa. Por favor. Te lo juro que ella va a cambiar. Fue ella la que me obligó, mamá. Ella me decía que si no lo hacía me iba a dejar y se iba a llevar a la niña. Yo soy una víctima también». Suspiré, sintiendo una fatiga antigua en los huesos. Ahí estaba, la verdad, desnuda. Incluso en su momento más bajo, Esteban no tenía la hombría para asumir sus errores. Seguía culpando a su mujer. Seguía pidiendo dinero. No le importaba que casi me matan, le importaba que le cerraran el grifo financiero. Me solté de su agarre con un movimiento brusco y retrocedí un paso. «Levántate», Esteban, ordené. «Ten un poco de dignidad, por una vez en tu vida». Él se puso de pie, temblando, mirándome con esa expresión de perro apaleado que solía funcionar cuando era niño. «Soy tu único hijo». «Mamá», gimió él. «Tu sangre. ¿Vas a dejar que tu único hijo se hunda? ¿Vas a dejar que pierda todo?». Lo miré a los ojos y vi mi propio reflejo, pero distorsionado. «Sí», Esteban, dije suavemente. «Voy a dejar que te hundas, porque es la única forma de que aprendas a nadar. Llevo 40 años salvándote. Te salvé de las malas calificaciones, te salvé de las deudas, te salvé de tus malas decisiones. Y mira en lo que te convertiste, en un hombre capaz de vender a su madre por un coche nuevo». Me llevé las manos a la cintura.
Todavía traía puesto ese delantal viejo y manchado de vino, ese trapo de tela barata que había sido mi uniforme, mi cadena y mi mordaza durante 2 largos años. Desaté el nudo en mi espalda lentamente. Sentí cómo la tela se aflojaba, liberando mi cintura, liberando mi pecho. Me quité el delantal por encima de la cabeza. Lo sostuve un momento en mis manos, mirando las manchas rojas del vino, las manchas de grasa de las miles de comidas que cociné para ellos sin recibir un gracias. Este pedazo de tela pesaba más que una cruz. Esteban me miraba sin entender. Di un paso hacia él y, con un movimiento firme, coloqué el delantal sucio sobre su hombro derecho. «¿Qué es esto?», preguntó él, confundido. «Es mi renuncia», dije. «Renuncio a ser tu sirvienta, Esteban. Renuncio a ser tu cajero automático. Renuncio a ser la alfombra que pisas para no ensuciarte los zapatos. A partir de hoy, ese delantal es tuyo. Si quieres comer, cocina. Si quieres ropa limpia, lava. Si quieres dinero, trabaja». Él agarró la tela, horrorizado, como si le quemara. «Mamá, no puedes hablar en serio. Esta casa es enorme. No puedo mantenerla solo». «Entonces véndela», respondí, tomando mi maleta. «Aunque dudo que puedas. Los papeles de la casa también están a mi nombre, Esteban, y mis abogados vendrán el lunes para iniciar el proceso de desalojo. Tienes una semana». «¿Me vas a correr?», gritó él, la incredulidad deformando su voz. «¿A tu propio hijo? No te estoy corriendo, Esteban. Te estoy emancipando. Tienes 40 años. Ya es hora de que sepas cuánto cuesta el litro de leche y cuánto cuesta la lealtad». Caminé hacia la puerta principal. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío. No sentía culpa. Es extraño, pensé que me sentiría culpable, porque las madres estamos programadas para sentir culpa cuando no nos sacrificamos. Pero no había culpa. Solo había una claridad cristalina. «Mamá», gritó él a mis espaldas, su voz quebrándose en un sollozo desesperado. «Mamá, espera. Te quiero». Me detuve un momento, con la mano en el picaporte de la gran puerta de madera. Esa frase, «te quiero», ¿cuántas veces la compré con regalos, con dinero, con silencio? No giré la cabeza. «No», Esteban, dije al aire, «no me quieres. Quieres lo que te doy. Y se te acabó la suerte». Abrí la puerta y el aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Olía a jazmín y a tierra mojada. Olía a posibilidad. Salí sin mirar atrás, dejando a mi hijo en la penumbra de una casa que nunca fue un hogar, con un delantal sucio en el hombro y una lección que le llegaba 40 años tarde. Caminé hacia la camioneta blindada donde Álvaro me esperaba. Por primera vez en 2 años, no caminaba encorvada, caminaba erguida. Doña Mercedes Álvarez había regresado. Y esta vez, no pensaba pedir permiso para ser feliz. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en el jardín. 6 meses desde que el vino tinto manchó mi vestido y la verdad limpió mi vida. Ahora, mientras les cuento el final de esta historia, estoy sentada en el balcón de mi nuevo departamento. No es una mansión fría y pretenciosa como la de mi hijo. Es un lugar amplio, lleno de luz, con vista al mar. Aquí en la costa de Puerto Vallarta, el aire aquí huele a sal y a libertad. No a hipocresía ni a encierro. Tengo una taza de café caliente en las manos. Café de olla, como a mí me gusta. Y nadie me dice que huele a pueblo o que es de mal gusto. Aquí. Soy la dueña de mi tiempo, de mi espacio y de mi silencio. Las noticias llegan, aunque yo no las busco. Pilar, mi fiel amiga y contadora, me llamó la semana pasada para ponerme al día. Su voz sonaba satisfecha al otro lado de la línea. Me contó que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Don Rafael no saldrá de la cárcel en un buen tiempo. Sus deudas de juego y sus agresiones a la autoridad le cobraron una factura muy alta. Se le acabaron los amigos influyentes. Ahora es solo un número más en el sistema penitenciario. ¿Y Lucía? Bueno, el amor incondicional que le juraba a mi hijo duró exactamente lo mismo que mi dinero en sus cuentas imaginarias. Nada. El divorcio fue rápido y brutal. En cuanto se dio cuenta de que Esteban no tenía acceso a mi fortuna y que la casa estaba en proceso de embargo, hizo las maletas, se fue a vivir con una tía lejana, cargando con la vergüenza de ser la comidilla de toda la sociedad de Guadalajara. Su reputación quedó tan rota como el tacón de su zapato aquel día. Y luego está Esteban. Mi pobre Esteban. El banco no tuvo piedad.
Sin mi firma y sin mis inyecciones de capital, la hipoteca se lo comió vivo. Perdió la casa, perdió los muebles de lujo, perdió la vida de fantasía que nunca se ganó. Pilar me dice que ahora vive en un pequeño cuarto rentado cerca del centro, trabajando en una oficina como auxiliar administrativo. Empieza desde abajo, a los 40 años, tal vez, y solo tal vez, esta vez aprenda lo que cuesta ganarse el pan. Ayer por la mañana, el conserje me entregó un sobre. No tenía remitente, pero reconocí la letra temblorosa de inmediato. Era de él. Me quedé mirando el sobre blanco sobre la mesa de cristal. Palpé el papel. No era grueso, solo una hoja. Sabía lo que decía sin necesidad de abrirlo. Seguro eran excusas. Seguro eran palabras bonitas. Mamá, perdóname. Mamá, te extraño. Mamá, necesito un préstamo para empezar de nuevo. Por un momento, sentí un punzada en el pecho. Es mi hijo. La sangre llama, pero luego recordé la póliza de seguro. Recordé el coche defectuoso. Recordé su silencio cómplice cuando me llamaron inútil. No sentí odio, tampoco sentí lástima. Solo sentí una inmensa lejanía, como si estuviera leyendo sobre la vida de un extraño. Tomé el sobre con calma, caminé hacia el bote de basura de la cocina y lo rompí en 2 pedazos. Luego en 4. Y luego lo dejé caer al fondo, sin abrirlo, sin leerlo, porque hay puertas que, una vez que se cierran, se deben sellar para siempre por salud mental. No soy cruel, soy justa, y mi paz no es negociable. Tomé las llaves de la mesa de centro, las llaves de mi camioneta SUV plateada. Ya no tiene el parabrisas roto ni la puerta abollada. La mandé a reparar el mismo día que me fui, y quedó impecable, brillante como un espejo. Bajé al estacionamiento, me subí al asiento del conductor y encendí el motor. El rugido de la máquina me hizo sonreír. Es un sonido poderoso, constante, seguro. Manejé por la carretera costera, con la ventana abajo, dejando que el viento me despeinara el cabello canoso. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores naranjas y violetas. Nadie me dijo que iba muy rápido. Nadie me dijo que era demasiado vieja para manejar. Nadie me llamó inútil. Al detenerme en un semáforo, un grupo de jóvenes en el coche de al lado me miró. Uno de ellos sonrió y levantó el pulgar en señal de aprobación al ver mi camioneta. Le devolví la sonrisa. Soy doña Mercedes Álvarez. Tengo 62 años. Soy empresaria. Soy mujer. Soy libre. Y apenas estoy empezando a vivir mi mejor vida. Amigos míos, escuchen bien esto y grábenlo en su alma. Nunca, jamás, permitan que nadie defina su valor por el coche que manejan, por la ropa que visten o por la edad que tienen. Su valor está en su integridad, en su trabajo y en su dignidad. Y recuerden siempre esto: el corazón de una madre es inmenso como el océano, capaz de perdonar y de amar con una profundidad infinita, capaz de nutrir y sostener la vida. Pero tengan cuidado, porque el océano también puede convertirse en un tsunami devastador si le faltan al respeto. Vivan con la frente en alto, vivan con orgullo, y nunca tengan miedo de decir no. Gracias por acompañarme. ¿Y bien, familia? ¿Qué opinan de la decisión final de doña Mercedes? ¿Creen que fue demasiado dura con su hijo? ¿O sienten que hizo lo único que podía hacer para recuperar su dignidad? Y lo más importante, ¿qué hubieran hecho ustedes si estuvieran en sus zapatos? Por favor, platíquenme todo lo que piensan aquí abajito en los comentarios. Créanme que yo personalmente leo cada una de sus palabras con mucho cariño. Si esta historia les tocó el corazón o los hizo reflexionar, no olviden regalarme un me gusta, compártanla con sus seres queridos. A veces, una historia vale más que 1000 consejos y suscríbanse al canal, para que no se pierdan nuestros próximos relatos. Nos escuchamos en la siguiente historia. Nosotros somos Historias del Suspiro. Usamos las historias para acompañarte a través de los años, buscando siempre esa paz y esa fuerza que tu alma necesita.